Luna, politólogo. Gracias a ambos por estar con nosotros en A Debate. Justo hablábamos de la situación, el panorama que se está viviendo con la selección, este proceso. ¿Cómo va? ¿Cómo lo calificarías hasta el momento? Inicio contigo, Gabriela, con esas irregularidades que hemos visto, ¿no? El tema de la falta de legitimidad, la negativa del presupuesto. ¿Tú cómo crees que pueda ocurrir esta situación? ¿Cómo pueda ir avanzando? Te escucho. Hola, muy buenas tardes a ti, Lidia, a ti, Armando, también, y a todo tu público. Pues mira, yo la verdad es que creo que ha sido un ejercicio bastante democrático, que ha dado cuenta de la legitimidad democrática y sobre todo del apoyo y el arrastre que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, y los representantes en el Congreso. Creo también que pues nos equivocamos un poco al hablar o al disociar entre ciudadanía o intereses de la ciudadanía y luego decir por otro lado los intereses de la presidenta o los intereses de la 4T. Recordemos que en una democracia, pues bueno, la 4T ganó legítimamente, legalmente, y actualmente la presidenta tiene un Coincido. 81% de aprobación. Entonces, ese 81% de aprobación no se da en el vacío, se da en un contexto de apoyo popular y apoyo democrático a la reforma judicial, que actualmente pues ya no es reforma, ya es realidad constitucional, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que se ha dado en un contexto bastante democrático de diálogo, diría yo, de diálogo entre los poderes y que bueno, pues eso naturalmente ha provocado ciertos roces, ha provocado que ciertos poderes estén a favor, estén en contra, pero creo que es parte de vivir en democracia, creo que es parte de vivir en democracia que exista este diálogo constante entre los poderes y lejos de pensar que se están extinguiendo los poderes, yo pienso que se están posicionando con mucha más fortaleza esta división y que se note también la diferencia de los intereses. Armando, ¿qué opinas al respecto? Te escucho. Hola, buenas tardes y un gusto compartir esta mesa con Gabriela, contigo, Lidia. Pues creo que la dinámica entre poderes es uno de los temas más apremiantes que podemos tratar de analizar para comprender el estado de la República, como el orden no solamente legal, sino el orden político. Sí, es cierto, la presidenta cuenta con un 80% de aprobación y un amplio respaldo popular. Ahora, no creo necesariamente que eso signifique que pueda apoyarse de esa manera para mantener la dinámica actual entre poderes. Creo que lo ocurrido con la ceremonia del 5 de febrero fue una situación, ya mencioné en otro espacio, inédita. Um, pero también creo que es una oportunidad de saber qué hacer con ese 80% de aprobación, porque mantener una actitud beligerante hacia el caso del Poder Judicial actualmente, por ejemplo, no sé qué tan sostenible sea para que el proceso de la reforma judicial, que sí es una demanda popular, cuente con el apoyo o cuente con una sostenibilidad a largo plazo como una reforma que genere resultados que reflejen esa demanda popular. Gabriela, platicábamos hace unos momentos antes de entrar a esta mesa con ustedes sobre la situación, cómo se iba a llevar a cabo la elección. Tenemos un panorama en donde lo vivimos el pasado 2 de junio con esta aceptación que tú ya mencionas, con esta votación tan grande que ocurrió hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si bien en algunos puntos del país veíamos esta publicidad, ¿no? Ya nos tenían en ocasiones saturados de la publicidad de los candidatos, de las candidatas, tanto localmente como federales. Ahora, están en juego muchísimos cargos, no hay un presupuesto. ¿Cómo la gente realmente va a poder tener esta certeza de saber a quién elegir? Son demasiados cargos, repito, no hay tanto presupuesto. ¿Crees que realmente ahí se ejerza una democracia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que la verdad, si queremos queremos tener buenos gobernantes, debemos empezar también por ser un pueblo educado que se compromete y que además participa, ¿no? de lo público. Creo que eso ha pasado desde el sexenio anterior, se han empezado a politizar en el buen sentido de la palabra este tipo de cuestiones, porque anteriormente, fuera del gremio abogadil al cual pertenezco lamentablemente, nadie conocía qué hacía un ministro, una ministra, un magistrado de circuito, que es un distrito judicial. Eran unas cuestiones
que no sabíamos y que no conocíamos. Entonces creo que el hecho de que por primera vez esté politizando, haciendo más pública la vida pública, porque las sentencias no nada más se dictan en un juzgado y ya, sino que producen efectos a miles y miles de personas, ¿no? Entonces creo que toda esta pues inercia, todo este momentum de, como ya te mencionaba, pues politización sobre el Poder Judicial, lo que va a hacer es que pues estas cuestiones, independientemente de los lineamientos que luego decida el INE, independientemente de los criterios que después se vayan a dictar, yo creo que conforme vayan pasando estas elecciones, la del 2027 y así sucesivamente, se va a ir perfeccionando ese tema y cada vez van a estar mejor pulidas las elecciones en el sentido de decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a conocer a tantas personas? Porque esta es extraordinaria, no serán así las siguientes elecciones judiciales. Entonces, bueno, creo que sí es un momento extraordinario, sí tenemos que, como pueblo, exigirnos más, elevarnos a esta nueva labor democrática, esta nueva facultad democrática que tenemos, pero definitivamente no me parece una regresión, me parece un paso en la dirección correcta, porque como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues esto es un proceso que democratiza, entonces nos están dando la oportunidad, nos están reconociendo la oportunidad de tener mayor democracia en un poder que históricamente había sido opaco. Mayor democracia. Vamos a ir a una muy breve pausa, Armando, pero regresando, vamos con tu respuesta a eso que mencionaba Gabriela. Ya volvemos en A Debate. Ando justo para conocer tu opinión sobre lo que estaba mencionando Gabriela. Te escucho. Gracias, Lidia. Mira, yo creo que en primer lugar, una elección no significa que eso se haga necesariamente democrático inmediatamente. Al contrario, creo que uno de los temas clásicos de nuestra disciplina en la ciencia política es que hay una definición muy mínima de democracia cuando se reduce eso a meras elecciones periódicas, ¿sí? Las elecciones son una forma de canalizar conflictos, de resolver diferencias y de garantizar una transición pacífica en los puestos de toma de decisiones, ¿no? En el ejercicio del poder. Ahora, yo consideraría, por ejemplo, que una democratización más sustantiva del Poder Judicial es cómo acercar el Poder Judicial a la gente y a los problemas que enfrenta la gente en su vida cotidiana. Porque no se trata solamente de que uno pueda decidir qué juez va a estar en qué juzgado, quiénes van a estar en las magistraturas de circuito, quiénes van a estar en la Suprema Corte de Justicia, que en primer lugar es también un problema de a quién representan como tal esas instancias. Representan la validez y continuidad del orden jurídico, representan a un territorio determinado. Una cuestión, al ser juzgados del orden federal y hacer temas del Poder Judicial Federal, es que cualquiera de las personas en este país estamos sujetas a ese orden. Y entonces, no por el hecho de que yo viva en una entidad, significa que estoy ajeno a que se abra un proceso que sea de mi interés o que sea en mi contra en otra entidad. Entonces, sí, la elección puede ser un ejercicio interesante para conocer qué formas hay de acercar el Poder Judicial, pero no sé qué tanto realmente democratiza esa cuestión. Otro tema muy importante que considero que no hemos discutido lo suficiente en el ámbito de la elección judicial tiene que ver con el tema de las campañas y el discurso que puedes manejar en una campaña. Porque en una elección tradicional de puestos de representación, como puede ser el Congreso, una presidencia, generalmente hay proyectos de gobierno distintos, pero en el ámbito de una campaña para la elección judicial, ¿qué estamos votando? ¿Criterios de interpretación distintos de la ley? ¿Estamos poniendo a votación si es más válida una lectura de un corte que de otra? Y sobre todo, ¿cómo eso influye en que haya una impartición efectiva de justicia donde se garantice la reparación, la restauración, donde no se revictimice, donde el carácter punitivo no genere una reproducción del crimen más que una erradicación del crimen como ocurre actualmente? Entonces, sí, yo creo que el espíritu de democratización es muy bueno, sí, es necesario. No sé si esta sea la manera. Yo decía que incluso podría haber parecido más interesante que se mantuviera como una tómbola donde los tres poderes, y sobre todo regresando al tema de la primera participación, la dinámica entre poderes, constituyera las listas sobre las cuales se sorteara.
pero donde tuvieran voz entonces los representantes populares en el Congreso, la Presidencia de la República, el Poder Judicial, y que dentro de esos canales, por ejemplo en el Congreso, que es el espacio de la representación popular, se diera espacio a la ciudadanía, a la población, para conocer estos perfiles y acercarlos para esa toma de decisiones. Entonces, creo que, aunque hay una buena intención de democratización, en realidad creo que dista mucho de acercar este proceso electoral judicial a una democratización sustantiva del poder judicial. Vaya panorama el que nos pone. Gabriela, ¿tú qué opinas? Sí entiendo y coincido en este punto sobre el tema de, bueno, si bien lo que mencionaba Armando, la democratización, cómo se están llevando las cosas, también coincido que había que mejorar, ¿no? El Poder Judicial, sabemos perfectamente el tema de impunidad, el tema de corrupción, que entiendo que es parte de lo que quieren solucionar, pero con una elección realmente es la solución. No se están precipitando, tú también lo mencionabas, Gabriela, es como literalmente la primera vez que se va a realizar, como el experimento para ver a partir de ahí, lo entiendo así, qué podemos cambiar para que esto mejore. No se está precipitando con el cambio que se está viviendo actualmente, con la situación que se está viviendo actualmente. Mencionabas también un tema como si se estuviera politizando, ¿no? La situación de la reforma al Poder Judicial. Pero si bien sabemos el panorama al que nos enfrentamos, ¿no? Repito, esta corrupción, esta impunidad que existe, el tema con los jueces, el tema con los magistrados, aún me genera duda la situación que los ciudadanos sean los que tengan que votar cuando no cuentan con la información suficiente para poderlo hacer. ¿Qué opinas? Bueno, uno es que sí van a contar con la información suficiente para saber qué hacer. No podemos asumir que porque el pueblo nunca lo ha hecho, porque el pueblo no conozca y que históricamente o tradicionalmente nunca ha conocido, entonces no sabe, ¿no? O sea, no hace falta ser eruditos en derecho, no hace falta ser ministros de la Corte para poder entender que una sentencia trasciende a muchas vidas, ¿no? Por cuanto hace lo que dice el compañero Armando, veo que tiene mucha razón en este tema de que la democracia no solamente es instrumental en el sentido de, bueno, tenemos elecciones y ya se agota el ejercicio democrático. Definitivamente no, pero creo que esta reforma no pretende eso, no pretende, si hubiera sido eso, entonces exclusivamente hubiera sido el tema de elección popular, el tema de la reforma. Y la verdad es que no, la reforma tiene muchos otros elementos, como por ejemplo reducir los salarios, topar los salarios de los ministros, reducir los privilegios, reducir los lujos excesivos, que no es lo mismo que derechos laborales. Eso me parece que es bastante democrático. El tema también de toda la parte de la disciplina judicial. Anteriormente, pues todo eso se llevaba con una secrecía brutal hacia adentro del propio Consejo de la Judicatura Federal, que a su vez la presidenta o presidente de Suprema Corte era también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, esta serie de prácticas se intentaron erradicar o se intentan erradicar a través de la reforma judicial. Yo siempre digo que la reforma en sí misma no pretende resolver estos problemas, lo que pretende es exhibir los problemas. O sea, el tema del nepotismo, el tema de la corrupción, todos estos temas hacia dentro del Poder Judicial ya eran demasiado grandes, ya eran demasiado notorios y sobre todo eran demasiado opacos hacia afuera del Poder Judicial, ¿no? Entonces creo que por primera vez empezar a voltear la mirada hacia el Poder Judicial, que había tenido muchos intentos por hacer accesibles las sentencias al pueblo, por dar a conocer su labor, pero con muy poco éxito, esa es la realidad. Y si seguíamos con esa, digamos, con esa dinámica, con salarios intocables, con lujos intocables, con privilegios que otros poderes no tenían y que otros representantes no tenían, pues me parece que difícilmente se iba a mover pues ese órgano, esa institución tan opaca. Por otro lado, mencionaba Armando, por ejemplo, que cómo se van a hacer campañas, cómo van a proponer, ¿no? ¿Cuáles van a ser las propuestas? Porque no es lo mismo ser un representante popular que ser un representante judicial, definitivamente no. Lo que creo es que a mí me va a gustar ver a las personas candidatas en debates sobre
temas de todo tipo de la vida pública, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre presupuestos, sobre temas económicos, porque hemos tenido una Suprema Corte de Justicia hiperprogresista en cuanto a temas de libertades individuales, pero hiperconservadora en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas de conciencia de clase, ¿no? En cuanto a temas de lucha por comunidades y por comunidades marginadas económicamente hablando. Entonces, creo que esa va a ser una buena dinámica, verlos en los medios públicos en tiempos acotados, verlos participar en debates, eso va a ser suficiente y sobre todo el hecho de que al politizarse también estos temas, pues se van a hacer más públicos y así como aquí estamos debatiendo estos temas, a lo mejor luego en estos medios se va a seguir viendo el historial de estas personas, si, qué tipo de asuntos litigaban, si estaban vinculados con X o con Y. O sea, el hecho es que no nada más se pretende que la reforma judicial y este ejercicio instrumental de las elecciones agoten el ejercicio democrático, sino es todo un cúmulo de nuevos componentes que incorpora esta reforma constitucional. Armando, Gabriela, se nos acaba el tiempo, entiendo, es un tema bastante extenso y estoy segura vamos a coincidir muy pronto porque todavía nos queda más que debatir, más que, como mencionabas tú, Gabriela, dar a conocer a la gente, ¿no? Que se vean las propuestas, que se vea realmente, bueno, lo que hay detrás de Armando. Te agradezco muchísimo, Gabriela Díaz Salinas, abogada, Armando Luna, politólogo. Estoy segura, pues nos volveremos a ver muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en A Debate. Nos vemos a la próxima.